Los últimos búfalos del sur. Eduardo Galeano. Estaban las llanuras del sur alfombradas de búfalos, que se multiplicaban como las altas hierbas, cuando el hombre blanco llegó desde Kansas. Ahora el viento huele a podrido. Los búfalos desollados yacen en las praderas. Millones de pieles han viajado hacia el este de Europa. El exterminio del búfalo no solo da dinero. Además, explica el general Sheridan, es la única manera de conseguir una paz duradera y abrir paso al avance de la civilización. Los indios kiowas y comanches ya no encuentran búfalos en el territorio de la reservación de Fort Sill. En vano invocan la buena caza a las danzas al dios Sol. Las raciones del gobierno federal, raciones de lástima, no alcanzan para comer. Los indios huyen al lejano cañón de Palo Duro, el último lugar con búfalos en las llanuras del sur. Allá encuentran comida y todo lo demás. Convierten las pieles en viviendas, mantas y vestidos. Los cuernos y los huesos en cucharas, cuchillos y puntas de flecha. Los nervios y los tendones en cuerdas y redes, y las vejigas en cántaros de agua. Pronto llegan los soldados entre nubes de polvo y pólvora. Queman chozas y víveres, matan 1000 caballos y arrean a los indios de vuelta a su encierro. Unos pocos kiowas consiguen escapar. Deambulan por las llanuras hasta que el hambre los rinde. Se entregan en Fort Sill. Allí los soldados los meten en un corral y cada día les arrojan pedazos de carne cruda. Para que América viva, Europa debe morir. Acusación a la sociedad industrial. Wambly Oitika. Leído por Víctor Paul. La única forma posible de comenzar una declaración de este tipo es decir que detesto escribir. El proceso en sí mismo resume el concepto europeo del pensamiento legítimo. Lo que está escrito tiene una importancia que se le niega a lo hablado. Mi cultura, la cultura lakota, cuenta con una tradición oral, por lo que normalmente rechazo escribir. Es uno de los caminos del mundo blanco para la destrucción de las culturas de los pueblos no europeos. La imposición de una abstracción sobre la relación oral de un pueblo. Así que lo que se lee aquí no es lo que yo he escrito, es lo que yo he dicho y que alguien se ha preocupado de escribir. Voy a permitirlo porque parece que la única manera de comunicarse con el mundo blanco es a través de las muertas y secas hojas de un libro. En realidad no me importa si mis palabras llegan a los blancos o no. Ellos ya han demostrado, a través de su historia, que no pueden oír ni ver, que solo pueden leer. Por supuesto hay excepciones, pero las excepciones solo confirman la regla. Estoy más preocupado por el pueblo indio americano, los estudiantes y otros que han comenzado a ser absorbidos por el mundo de los blancos a través de las universidades y otras instituciones. Pero aún así es una especie de preocupación marginal. Es muy posible crecer dentro de una cara roja con una mente blanca, y si esa es la elección individual de una persona, que así sea. Pero yo no tengo ningún uso para ellos. Esto es parte del proceso de genocidio cultural que se libra por los europeos contra los pueblos indios americanos al día de hoy. Mi preocupación está con esos indios americanos que eligen resistir a este genocidio, pero que pueden estar confundidos en cuanto a la forma de proceder. Notarán que uso el término indio americano en lugar de los nativos americanos o nativos indígenas, o amerindios cuando me refiero a mi pueblo. Ha habido cierta controversia sobre tales términos, y, francamente, en este punto la encuentro absurda. Sobre todo parece que el término indio americano está siendo rechazado como de origen europeo, lo cual es cierto, pero todos los términos arriba mencionados son de origen europeo. La única manera de hablar no europea sería lakota, o más precisamente de Oglala, Brule, etc., y de la Dine, la Mikosuki, y todos los varios cientos de nombres correctos de las tribus. También existe cierta confusión acerca de la palabra indio. Una creencia errónea es que refiere a alguien del país India. Cuando Colón quedó varado en las playas del Caribe, no estaba buscando un país llamado India. Los europeos llamaban a ese país Hindustán en 1492. Búsquenlo en los mapas antiguos.
Colón llamó a los indígenas que encontraron indio, del italiano dio, que significa en Dios. Se necesita un gran esfuerzo por parte de cada uno de los indios americanos para no ser europeizado. La fuerza de este esfuerzo solo puede venir de la tradición, de sus formas y caminos, los valores tradicionales que conservan nuestros mayores. Debe venir del aro, de las 4 direcciones del viento, de las relaciones. No puede venir de las páginas de un libro o de 1 millar de libros. Ningún europeo puede jamás enseñar a un lakota a ser un lakota o a un hopi a ser un hopi. Una maestría en estudios indios o en educación o en cualquier otra cosa no puede convertir una persona en un ser humano o proporcionar los conocimientos de las formas tradicionales. Solo puede hacerte un europeo mental, un extraño. Debería ser claro acerca de algo, porque parece que hay cierta confusión al respecto. Cuando hablo de los europeos o europeos mentales, no estoy haciendo falsas distinciones. No estoy diciendo que por un lado esté el producto de unos pocos miles de años de genocidio, desarrollo reaccionario intelectual europeo que es malo, y por otra parte que exista un nuevo desarrollo intelectual revolucionario que es bueno. Me refiero aquí a las llamadas teorías del marxismo y el anarquismo y el izquierdismo en general. No creo que estas teorías puedan ser separadas del resto de la tradición intelectual europea. En realidad, son la misma vieja cantaleta. Es un proceso que comenzó mucho antes. Newton, por ejemplo, revolucionó la física y las llamadas ciencias naturales mediante la reducción del universo físico a una ecuación matemática lineal. Descartes hizo lo mismo con la cultura. John Locke lo hizo con la política. Y Adam Smith lo hizo con la economía. Cada uno de estos pensadores tomó un trozo de la espiritualidad de la existencia humana y la convirtió en un código, en una abstracción. Continuaron donde terminaba el cristianismo, secularizaron la religión cristiana, como dijeran los eruditos, y al hacerlo han hecho de Europa más capaz y dispuesta a actuar como una cultura expansionista. Cada una de estas revoluciones intelectuales sirvió para abstraer la mentalidad europea aún más, para eliminar la maravillosa complejidad y la espiritualidad del universo y reemplazarlo con una secuencia lógica. 1, 2, 3, respuesta. Esto es lo que ha dado en llamarse eficiencia para la mente europea. Lo que sea si es mecánico es perfecto. Lo que sea que parezca funcionar al momento, es decir, si prueba que el modelo mecánico es el correcto, se considera correcto, incluso cuando es claramente falso. Este es el por qué la verdad cambia tan rápido en la mente europea. Las respuestas que resultan de dicho proceso son solo paliativos, solo temporales, y deben ser desechados de forma continua en favor de nuevos paliativos que soportan los modelos mecánicos y los mantienen a los modelos vivos. Hegel y Marx eran herederos del pensamiento de Newton, Descartes, Locke y Smith. Hegel termina el proceso de secularización de la teología, y esto está escrito en sus propios términos. Él secularizó el pensamiento religioso a través del cual Europa entendía el universo. Entonces Marx pone la filosofía de Hegel en términos de materialismo, que quiere decir que Marx termina de desespiritualizar la obra de Hegel por completo. Una vez más, en los propios términos de Marx. Y esto ahora se ve como el futuro potencial revolucionario de Europa. Los europeos pueden ver esto como revolucionario, pero los indios americanos lo vemos simplemente como el mismo viejo conflicto europeo entre ser y acumular. Las raíces intelectuales de una nueva forma marxista del imperialismo europeo residen en la obra de Marx y de sus seguidores, vinculada a la tradición intelectual de Newton, Hegel y demás. Ser es una propuesta espiritual. Acumular es un acto material. Tradicionalmente, los indios americanos siempre han tratado de ser las mejores personas que podían. Parte de ese proceso espiritual ha sido y es regalar la riqueza, desprenderse de la riqueza con el fin de no acumular. La acumulación material es un indicador de estatus falso entre los pueblos tradicionales, mientras que es la prueba de que el sistema funciona para los europeos. Claramente hay dos puntos de vista totalmente opuestos aquí, y el marxismo está al otro lado, muy lejos del punto de vista de los indios americanos. Pero echemos un vistazo a una de las principales consecuencias de esto. No es tan solo un debate intelectual.
La tradición materialista europea de desespiritualización del universo es muy similar al proceso mental de deshumanizar a otra persona. ¿Y quiénes son los mayores expertos en deshumanizar a otras personas? ¿Y por qué? Los soldados que han visto un montón de combate aprenden a hacer esto al enemigo antes de regresar al combate. Los asesinos lo hacen antes de salir a cometer un asesinato. Los guardias nazis de las SS lo hicieron a los internos de los campos de concentración. Los policías lo hacen. Los líderes empresariales lo hacen a los trabajadores que envían a las minas de uranio y a las acerías. Los políticos lo hacen con todo el mundo. Y todos esos grupos deshumanizantes tienen en común que el proceso hace que sea aceptable el matar o destruir a otras personas. Uno de los mandamientos cristianos dice: no matarás, por lo menos a otros seres humanos. Así que el truco está en convertir mentalmente a las víctimas en no humanos. Entonces pueden proclamar la violación de su mandamiento como una virtud. En cuanto a la desespiritualización del universo, el proceso mental hace que destruir el planeta se transforme en algo virtuoso. Términos como progreso y desarrollo se utilizan como eufemismos, de la misma forma en que términos como victoria y libertad son usadas como pretexto para justificar la carnicería en el proceso de deshumanización. Por ejemplo, un especulador inmobiliario puede referirse al desarrollo de una parcela, abriendo una cantera de grava. El desarrollo significa aquí destrucción permanente, total, con la tierra misma siendo removida. Pero la lógica europea ha ganado unas cuantas toneladas de grava con la que más tierra se desarrolla a través de la construcción de carreteras y urbanizaciones. En última instancia, todo el universo está abierto, desde el punto de vista europeo, a este tipo de demencia. Lo más importante aquí, tal vez, es el hecho de que los europeos no sienten ninguna sensación de pérdida en todo esto. Después de todo, sus filósofos han desespiritualizado la realidad, así que no hay satisfacción para ellos en ser ganados en la simple observación de las maravillas de una montaña, o un lago, o de un pueblo simplemente siendo. No, la satisfacción se mide en términos de ganancia material. Así que la montaña se convierte en grava, y el lago se convierte en líquido refrigerante de una fábrica, y a la gente se le agrupa para procesarla a través de los molinos de adoctrinamiento que los europeos les gusta llamar escuelas. Pero cada nueva pieza de ese progreso eleva la apuesta final en el mundo real. Tomemos el combustible para la maquinaria industrial como un ejemplo. Hace poco más de 2 siglos casi todo el mundo utilizaba la madera, un elemento natural, renovable, como combustible para las necesidades humanas de cocinar y mantener el calor. Y entonces llegó la revolución industrial y el carbón se convirtió en el combustible dominante, ya que la producción se convirtió en el imperativo social para Europa. La contaminación comenzó a convertirse en un problema en las ciudades, y la tierra fue destripada para proporcionar el carbón, mientras que la madera siempre se había recopilado o cosechado sin un gran costo para el medio ambiente. Más tarde, el petróleo se convirtió en el principal combustible, al perfeccionarse la tecnología de la producción a través de una serie de revoluciones científicas. La contaminación aumentó dramáticamente, y nadie sabe cuáles serán los costos ambientales en el largo plazo de bombear todo ese petróleo del suelo. Ahora hay una crisis energética, y el uranio se está convirtiendo en el combustible dominante. Con los capitalistas, al menos, podemos confiar en que desarrollen al uranio como combustible solo en la medida en que puedan mostrar un buen beneficio. Esa es su ética, y tal vez nos permita comprar algo de tiempo. Con los marxistas, por el contrario, podemos confiar que desarrollen el combustible de uranio lo más rápido posible, simplemente porque es la forma de producción de combustible disponible más eficiente. Esa es su ética, y no veo cuál es preferible. Como he dicho, el marxismo está justo en medio de la tradición europea. Es la misma vieja canción. Existe una regla de oro que podemos aplicar aquí. No se puede juzgar la verdadera naturaleza de una doctrina revolucionaria europea con base en los cambios que propone introducir en la estructura de poder y en la sociedad europeas. Solo se puede juzgar por los efectos que tendrá sobre los pueblos no europeos. Esto se debe a que todas las revoluciones en la historia europea han servido para reforzar las tendencias y capacidades de Europa para exportar la destrucción a otros pueblos, a otras culturas y al propio medio ambiente.
Desafío a cualquiera a señalar un ejemplo en el que esto no sea cierto. Así que ahora a nosotros, como pueblos indios americanos, se nos pide creer que una nueva doctrina revolucionaria europea, tal como el marxismo, revertirá los efectos negativos de la historia europea en nosotros. Las relaciones de poder europeos se ajustarán una vez más, y se supone que debería mejorar las cosas mejor para todos nosotros. Pero, ¿qué significa esto en realidad? En este momento, al día de hoy, los que vivimos en la reservación de Pine Ridge estamos viviendo en lo que la sociedad blanca ha designado como Área Nacional de Sacrificio. Lo que esto significa es que tenemos una gran cantidad de depósitos de uranio aquí, y la cultura blanca, no nosotros, necesita este uranio como material de producción de energía. La forma más barata y más eficiente de la industria para extraer y hacer frente al procesado de este uranio es volcar los residuos de los subproductos aquí mismo, en los sitios de excavación, aquí mismo donde nosotros vivimos. Estos residuos son radiactivos y hará toda la región inhabitable para siempre. Esto está considerado por la industria y por la sociedad blanca que creó esta industria como un precio aceptable a pagar por el desarrollo de recursos energéticos. Paralelamente también planean drenar los mantos freáticos en esta parte de Dakota del Sur, como parte del proceso industrial, por lo que la región se convertirá en doblemente inhabitable. El mismo tipo de cosa que está sucediendo en la tierra de los Navajo y Hopi, en la tierra de los Cheyenne del norte y los Crow, y en otros lugares. El 30% del carbón en el oeste y la mitad de los depósitos de uranio en los Estados Unidos yace bajo la tierra de las reservaciones. Así que no hay manera en que esto puede ser llamado un problema menor. Nos resistimos a ser convertidos en un área nacional de sacrificio. Nos resistimos a ser convertidos en un pueblo nacionalmente sacrificado. Los costos de este proceso industrial no son aceptables para nosotros. Es un genocidio excavar el uranio aquí y drenar los mantos freáticos, ni más ni menos. Ahora vamos a suponer que en nuestra lucha de resistencia contra el exterminio comenzamos a buscar aliados. Los tenemos. Vamos a suponer incluso que le tomamos la palabra al marxismo revolucionario, que se propone nada menos que la completa destrucción del orden capitalista europeo que representa esta amenaza a nuestra propia existencia. Esta parecería una alianza natural para los indios americanos. Después de todo, como los marxistas dicen, son los capitalistas los que quieren que seamos un sacrificio nacional. Esto es cierto hasta aquí. Pero como he tratado de señalar, esta verdad es muy engañosa. El marxismo revolucionario está comprometido aún más en perpetuar y perfeccionar el proceso industrial que nos está destruyendo a todos. Tan solo ofrece redistribuir los resultados, el dinero tal vez, de esta industrialización a un sector más amplio de la población. Ofrece quitar la riqueza de los capitalistas y repartirla, pero para poder hacerlo, el marxismo ha de mantener el sistema industrial. Una vez más, las relaciones de poder dentro de la sociedad europea tendrá que ser alterada, pero una vez más los efectos sobre los indios americanos y sobre los no europeos se mantendrán iguales. Es muy parecido a cuando el poder fue redistribuido de la Iglesia a los negocios privados durante las llamadas revoluciones burguesas. La sociedad europea cambió un poco, al menos superficialmente, pero sus actitudes hacia los no europeos continuaron como antes. Puedes comprobar lo que la Revolución Americana de 1776 hizo a los indios americanos. La misma vieja canción. El marxismo revolucionario, al igual que otras formas de sociedad industrial, busca racionalizar a todas las personas en relación con la industria. Máxima industria, máxima producción. Es una doctrina que desprecia la tradición espiritual india americana, nuestra cultura, nuestras formas de vida. El propio Marx nos llamó precapitalistas y primitivos. Precapitalista significa simplemente que, en su opinión, descubriríamos el capitalismo y nos convertiríamos en capitalistas con el tiempo. Siempre hemos estado económicamente retrasados en términos marxistas.
La única manera en la que los pueblos indios americanos podían participar en una revolución marxista sería uniéndose al sistema industrial, para convertirse en trabajadores de fábricas, o proletarios, como los llamó Marx. El hombre era muy claro sobre el hecho de que su revolución solo podría ocurrir a través de la lucha del proletariado, que la existencia de un sistema industrial masivo es una condición previa para el éxito de una sociedad marxista. Creo que aquí hay un problema de lenguaje: cristianos, capitalistas, marxistas. Todos ellos son revolucionarios en su propia mente, pero ninguno de ellos quiere realmente la revolución. Lo que realmente quieren es una continuación. Hacen lo que hacen de forma que la cultura europea pueda continuar existiendo y desarrollándose de acuerdo a sus necesidades. Como los gérmenes, la cultura europea atraviesa convulsiones ocasionales, incluso divisiones en su seno a fin de continuar viviendo y creciendo. No estamos hablando de revolución, sino de una forma de continuar lo que ya existe. Una ameba seguirá siendo una ameba aún después de que se reproduzca. Aún quizás comparar la cultura europea con una ameba no sea realmente justo para con la ameba. Quizás sea más acertada la comparación con las células cancerígenas, ya que la cultura europea ha destruido históricamente todo alrededor de ella y eventualmente se destruirá a sí misma. Así que, para que podamos realmente unir nuestras fuerzas con el marxismo, nosotros, los indios americanos, deberíamos aceptar el sacrificio nacional de nuestra tierra natal y deberíamos cometer suicidio cultural y convertirnos en industrializados y europeizados. Llegados a este punto, tengo que parar y preguntarme si estoy siendo demasiado duro. El marxismo tiene algo de historia. ¿Esa historia confirma mis observaciones? Miro el proceso de industrialización de la Unión Soviética desde 1920 y veo que esos marxistas han hecho lo que le costó a la Revolución Inglesa 300 años. Pero los marxistas lo hicieron en 60 años. Veo que el territorio de la URSS solía contener un número de pueblos indígenas y que han sido aplastados para dar paso a las fábricas. Los soviéticos se refieren a esto como la cuestión nacional. La cuestión era si los pueblos indígenas tenían derecho a existir como pueblos, y se decidió que eran un sacrificio aceptable a las necesidades industriales. Miro a China y veo lo mismo. Miro a Vietnam y veo marxistas imponer un orden industrial y desenraizando a los pobladores indígenas de las montañas tribales. Oigo a los líderes científicos soviéticos decir que cuando el uranio se acabe, se encontrarán alternativas. Veo a los vietnamitas apoderarse de una central nuclear abandonada por el ejército estadounidense. ¿La han desmantelado y destruido? No, la están usando. Veo a China detonando bombas nucleares, desarrollando reactores de uranio y preparando un programa espacial para colonizar y explotar los planetas de la misma forma que los europeos colonizaron y explotaron este hemisferio. Es la misma vieja canción, pero quizás con un tiempo más rápido esta vez. La declaración del científico soviético es muy interesante. ¿Sabe él cuál será esa fuente de energía alternativa? No, simplemente tiene fe. La ciencia encontrará una solución. Oigo a los revolucionarios marxistas diciendo que la destrucción del medio ambiente, la contaminación y la radiación estará toda bajo control. Y veo sus actos. ¿Saben cómo controlarán esas cosas? No, simplemente tienen fe. La ciencia encontrará una solución. La industrialización está bien y es necesaria. ¿Cómo lo saben? Fe. La ciencia encontrará una solución. Esta clase de fe siempre ha sido considerada en Europa como una religión. La ciencia se ha convertido en la nueva religión europea para ambos, capitalistas y marxistas. Son realmente inseparables, son parte integrante de la misma cultura. Así, tanto en la teoría como en la práctica, el marxismo solicita a los pueblos no europeos que abandonen completamente sus valores, sus tradiciones y su experiencia cultural. Nos convertiremos en industrializados adictos a la ciencia,
dentro de una sociedad marxista. No creo que sea el capitalismo en sí mismo el realmente responsable de la situación en la cual los indios americanos han sido declarados sacrificio nacional. No, es la tradición europea. La propia cultura europea es la responsable. El marxismo es simplemente la última continuación de esa tradición, no la solución a ella. Aliarnos con el marxismo es aliarnos con las mismas fuerzas que nos declaran un costo aceptable. Pero hay otro camino. Está el camino tradicional de los Lakota y los caminos de los otros pueblos indios americanos. Es el camino que sabe que los humanos no tienen derecho a degradar a la madre tierra, que hay fuerzas más allá de todo lo que las mentes europeas han concebido, que los humanos debemos estar en armonía en todas las relaciones, o dichas cosas terminarán eliminando la disarmonía. El desequilibrado énfasis en los humanos por los humanos, la arrogancia europea de actuar como si estuvieran por encima de la naturaleza de todas las cosas, puede solo resultar en total disarmonía y en un ajuste que corte de tamaño la arrogancia del ser humano, la de una probada de la realidad que está más allá de su alcance o control y restaure la armonía. No hay necesidad de ninguna teoría revolucionaria para esto, está más allá del control humano. Los pueblos naturales de este planeta lo saben y no necesitan teorizar sobre ello. La teoría es un abstracto, nuestro conocimiento es real. Reducida a sus términos más básicos, la fe europea, incluyendo la nueva fe en la ciencia, significa creer que el hombre es Dios. Europa siempre ha buscado un Mesías, da igual si es el hombre llamado Jesucristo o Karl Marx o Albert Einstein. Los indios americanos saben que esto es realmente absurdo. Los humanos son los más débiles de todas las criaturas, tan débiles que otras criaturas están dispuestas a dar su carne para que nosotros podamos vivir. Los humanos son capaces de sobrevivir solo a través del ejercicio de su racionalidad, porque carecen de las habilidades de otras criaturas de alimentarse usando colmillos y garras. Pero la racionalidad es una maldición desde que puede causar que los humanos olviden el orden de las cosas en formas que otras criaturas no pueden hacerlo. Un lobo nunca olvida su lugar en el orden natural. Los indios americanos pueden. Los europeos casi siempre lo hacen. Nosotros damos las gracias al venado, a nuestra relación, por permitirnos su carne para alimentarnos. Los europeos simplemente toman la carne, dándolo por sentado, y consideran al venado inferior. Después de todo, los europeos se consideran a sí mismos como dioses en su racionalismo y en su ciencia. Dios es el ser supremo, todo lo demás debe ser inferior. Toda la tradición europea, incluido el marxismo, ha conspirado para desafiar el orden natural de las cosas. La madre tierra ha sido abusada, los poderes han sido abusados, y esto no puede seguir para siempre. Ninguna teoría puede alterar esta simple verdad. La madre tierra tomará represalias, todo el medio ambiente tomará represalias, y los abusadores serán eliminados. Las cosas completan el círculo, de vuelta al punto de partida. Eso es la revolución, y esto es una profecía de mi pueblo, del pueblo Hopi y de otros pueblos correctos. Los indios americanos han estado tratando de explicar esto a los europeos durante siglos, pero como dije al principio, los europeos han demostrado ser incapaces de oír. El orden natural ganará, y los delincuentes se extinguirán, de la misma manera que los venados mueren cuando ofenden a la armonía por sobrepoblar una región determinada. Es solo una cuestión de tiempo hasta que lo que los europeos llaman una catástrofe de proporciones mundiales se produzca. Es el papel de los pueblos indios americanos, el papel de todos los seres naturales, sobrevivir. Una parte de nuestra supervivencia es resistir. Nos resistimos no para derrocar a un gobierno o para tomar el poder político, sino porque es natural resistir el exterminio para sobrevivir.
No queremos poder sobre las instituciones blancas. Queremos que las instituciones blancas desaparezcan. Eso es la revolución. Los indios americanos todavía están en contacto con esas realidades, las profecías, las tradiciones de nuestros antepasados. Aprendemos de los ancianos, de la naturaleza, de los poderes. Y cuando el desastre haya terminado, nosotros los pueblos indígenas americanos todavía estaremos aquí para habitar este hemisferio. No me importa si son tan solo un puñado sobre los Andes. Los indios americanos sobrevivirán. La armonía será restablecida. Eso es la revolución. Llegados a este punto, tal vez debería ser muy claro acerca de otra cuestión, una que ya debería estar clara como resultado de lo que he dicho. Pero la confusión se expande con facilidad en estos días, así que quiero recalcar este punto. Cuando uso el término europeo, no me estoy refiriendo a un color de piel o a una estructura genética particular. A lo que me refiero es a una forma de pensar, una visión del mundo que es un producto del desarrollo de la cultura europea. Las personas no están codificadas genéticamente para sostener este punto de vista, son aculturadas para sostenerlo. Lo mismo es cierto para los indios americanos y de los miembros de cualquier cultura. Es posible para un indio americano compartir valores europeos, una visión del mundo europea. Tenemos un término para esa gente. Los llamamos manzanas, rojos por fuera, la genética, y blancos por dentro, sus valores. Otros grupos tienen términos similares. Los negros tienen las galletas Oreos, los hispanos tienen cocos, y así sucesivamente. Y, como he dicho antes, hay excepciones a la norma blanca. Gentes que son blancas por fuera, pero no por dentro. No estoy seguro qué otro término deberíamos emplear con ellos más que seres humanos. Lo que estoy poniendo aquí no es una propuesta racial, sino una propuesta cultural. Aquellos que en última instancia abogan y defienden la realidad de la cultura europea y su industrialización son mis enemigos. Aquellos que resisten, que luchan contra ella, son mis aliados, los aliados de los pueblos indios americanos. Y me importa un carajo cuál sea su color de piel. Caucásico es el término blanco para la raza blanca. Europeo es una perspectiva a la que me opongo. Los comunistas vietnamitas no son exactamente lo que podríamos considerar de genética caucásica, pero ahora actúan con mentalidad europea. Lo mismo es cierto para los comunistas chinos, para los capitalistas japoneses, o los católicos bantú, o para Peter McDollar, abajo en la reservación Navajo, o para Dick Wilson, aquí en Pine Ridge. No hay racismo involucrado en esto, solo un reconocimiento de la mente y el espíritu que conforman la cultura. En términos marxistas, supongo que soy un nacionalista cultural. Trabajo primero con mi gente, la gente tradicional, Lakota, porque nosotros mantenemos una visión del mundo común y compartimos una lucha inmediata. Más allá de esto, yo trabajo con otros pueblos indios americanos tradicionales, una vez más debido a que tenemos una cierta similitud en nuestra visión del mundo y forma de lucha. Más allá de eso, trabajo con cualquiera quienes hayan experimentado la opresión colonial de Europa y quienes resisten su totalidad cultural e industrial. Obviamente esto incluye caucásicos genéticos que tienen que luchar para resistir a las normas dominantes de la cultura europea. Los irlandeses y los vascos vienen inmediatamente a la mente, pero hay muchos otros. Principalmente trabajo con mi propia gente, con mi propia comunidad. Otras personas que mantienen perspectivas no europeos deberían hacer lo mismo. Creo en el lema, confía en la visión de tu hermano, aunque me gustaría añadir hermanas también al tema. Confío en la comunidad y en la visión de base cultural de todas las razas que naturalmente resisten la industrialización y la extinción humana. Es evidente que individuos blancos pueden participar en esto, siempre que hayan alcanzado la conciencia de que la continuación del imperativo industrial de Europa no es una visión, sino una especie de suicidio. El blanco es uno de los colores sagrados del pueblo Lakota, rojo, amarillo, blanco y negro.
las 4 direcciones, las 4 estaciones del año, las 4 etapas de la vida y el envejecimiento, las 4 razas de la humanidad. Mezcla rojo, amarillo, blanco y negro juntos y consigues marrón, el color de la 5ª raza. Se trata de un orden natural de las cosas. Por lo tanto, me parece natural para trabajar con todas las razas, cada una su propio significado especial, su identidad y su mensaje. Pero hay un comportamiento peculiar en la mayoría de los caucásicos. Tan pronto como llego a ser crítico con Europa y su impacto en otras culturas, se ponen a la defensiva. Comienzan a defenderse a ellos mismos. Pero yo no estoy atacándoles personalmente, estoy atacando a Europa. Al personalizar mis observaciones sobre Europa, están personalizando la cultura europea, identificándose con ella. Al defenderse ellos mismos en este contexto, están defendiendo en última instancia la cultura de la muerte. Esta es una confusión que debemos superar, y debemos superarla deprisa. Ninguno de nosotros tiene energía que gastar en tales luchas falsas. Los caucásicos tienen una visión más positiva de ofrecer a la humanidad que la cultura europea. Lo creo sinceramente. Pero para la consecución de esta visión es necesario que los caucásicos den un paso fuera de la cultura europea, junto al resto de la humanidad, y vean a Europa por lo que es y lo que hace. Aferrarse al capitalismo y al marxismo y todos los demás ismos es simplemente aferrarse a permanecer dentro de la cultura europea. No se puede evadir este hecho básico. De hecho, esto constituye una elección. Entender que la elección se basa en la cultura y no en la raza. Entender que elegir la cultura europea y el industrialismo es elegir ser mi enemigo. Y entender que la decisión es tuya, no mía. Esto me lleva de nuevo a abordar esos indios americanos que van a la deriva a través de las universidades, los barrios bajos de las ciudades y otras instituciones europeas. Si estás allí para resistir a los opresores, de acuerdo con nuestras formas tradicionales, que así sea. No sé cómo te las arreglas para combinar las dos, pero tal vez tengas éxito. Pero conserva tu sentido de la realidad. Cuídate de llegar a creer que el mundo de los blancos ofrece ahora soluciones a los problemas con los que nos confronta. Cuídate también de permitir que las palabras de los pueblos originarios se tuerzan para ventaja de nuestros enemigos. Europa inventó la práctica de manipular el significado de las palabras y torcerlas en torno a sí mismas. Solo es necesario mirar a los tratados entre los pueblos indígenas americanos y varios gobiernos europeos para saber que esto es cierto. Obtén tu fuerza de lo que eres. Una cultura que regularmente confunde revolución con continuación, que confunde ciencia y religión, que confunde rebelión con resistencia, no tiene nada útil que enseñarte y nada que ofrecerte como estilo de vida. Los europeos hace mucho que perdieron todo contacto con la realidad, si alguna vez tuvieron contacto con ella. Siente lástima por ellos, si lo necesitas, pero reconfórtate con quien tú eres como indio americano. Así que, supongo que para concluir esto, debería indicar claramente que dirigir a alguien hacia el marxismo es la última cosa que me pasaría por la cabeza. El marxismo es tan ajeno a mi cultura como el capitalismo y el cristianismo. De hecho, puedo decir que no creo que estoy tratando de llevar a nadie hacia nada. Hasta cierto punto traté de ser un líder en el sentido de que los medios de comunicación blancos les gusta usar ese término cuando el movimiento indioamericano era una organización joven. Ese fue el resultado de una confusión que ya no tengo. No se puede ser todo para todos. No voy a permitirme ser utilizado de ninguna manera por mis enemigos. No se puede ser todo para todos. Yo no soy un líder. Yo soy un patriota Oglala Lakota. Eso es todo lo que quiero y lo que necesito para ser. Y yo estoy muy a gusto con lo que soy. Los últimos búfalos del norte. Eduardo Galeano.
El búfalo es ya una curiosidad de Montana y los indios Blackfeet roen huesos viejos y cortezas de árbol. Toro Sentado encabeza la última cacería de los Sioux en las llanuras del norte. Después de mucho andar, encuentran unos pocos animales. Por cada uno que matan, los Sioux piden perdón al gran búfalo invisible, según quiere la tradición, y le prometen que no desperdiciarán ni un pelo del muerto. Poco después, el ferrocarril del Pacífico Norte celebra la culminación de su vía que llega de costa a costa. Esta es la cuarta línea que atraviesa el territorio norteamericano. Las locomotoras de carbón, con frenos neumáticos y coches Pullman, avanzan delante de los colonos hacia las llanuras que fueron de los indios. Por todas partes brotan ciudades nuevas. Crece y se articula el gigantesco mercado nacional. Las autoridades del ferrocarril del Pacífico Norte invitan al jefe Toro Sentado a pronunciar un discurso en la gran fiesta de inauguración. Toro Sentado llega desde la reservación donde los Sioux sobreviven por caridad. Sube al palco cubierto de flores y banderas y se dirige al presidente de los Estados Unidos, a los ministros y personalidades presentes y al público en general. Odio a los blancos, dice. Ustedes son ladrones y mentirosos. El intérprete, un joven oficial, traduce: Mi corazón rojo y dulce os da la bienvenida. Toro Sentado interrumpe el clamoroso aplauso del público. Ustedes nos han arrancado la tierra y nos han hecho parias. El público ovaciona de pie al emplumado guerrero y el intérprete transpira hielo.